Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu canal. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí una vez más. En esta ocasión, lo prometido es deuda. Te traigo un estudio muy profundo y muy especial. Pero una vez más, cabe mencionar que este estudio es desde el punto de vista judío. Como siempre te lo he comentado, y últimamente lo he recalcado mucho, ¿verdad? La Torá es judía, el pueblo escogido de Dios es judío, orígenes y raíces son judías. Entonces, el día de hoy, una vez más, desde el punto de vista judío, te traigo algo grandemente enriquecedor, edificador y una joya de la corona. El día de hoy vamos a ver Jacob, el origen de Israel. Muy bien, una vez que hemos hecho este intro, vamos a hablar nuevamente de aclarar muchos puntos, principalmente errores de traducción, pero más aún los errores de interpretación de diferentes ideologías, incluyendo la ideología cristiana. Estudiaremos y analizaremos la historia de los hermanos Jacob y Esaú, que en hebreo se dicen Jacob y Esaú. Analizaremos desde el hebreo e identificaremos varios puntos que son perlas espirituales, que se esconden en estos versos, que muy rara vez se habla de ellos. Y recuerden, siempre hay que escudriñar, y qué mejor que en el original. Vamos a la fuente. Antes de iniciar este video, quiero dar las gracias muy especiales a Silvia por la porción del estudio. Todos los créditos para ella, ya que ella es maestra en hebreo bíblico, Torah, Kabbalah y estudio bíblico. Y también a un buen amigo, Alan Monter, por el apoyo moral principalmente para la realización en este video. Bien, dicho lo dicho, vamos a comenzar. En muchas ocasiones has oído, estudiado o leído cómo Jacob tiene que escapar de la tierra prometida, la tierra a la que fue enviado su ancestro Abraham, por Dios mismo. Jacob se tiene que ir de nuevo a Harán, el lugar de donde salió Abraham. Pero, ¿por qué? Porque Esaú estaba tan enojado que quería matarlo. Recordemos algunas de las causas del por qué. Desde antes de nacer, Jacobo y Esaú habían estado en un estado de lucha desde antes de nacer. Pero primero analizaremos los dos nombres de estos personajes en hebreo, porque aquí se encuentran unos secretos increíbles. Primero, vamos a ver el nombre de Esaú, que en hebreo se dice Esapcuat, es la raíz del nombre Esaú. Ain, Shin, Bab. ¿Y qué palabra se esconde aquí? La palabra Asher, o sea, es la misma raíz de Ain, Shin, Bab. Entonces, el nombre de Saúl quiere decir Asiú. ¿Y qué es Asiú en hebreo? En hebreo quiere decir hecho, es decir, que lo que quiere decir el nombre de Saúl es el que ya estaba hecho cuando nació, es decir, que él era como un hombre, tenía tanta fuerza, tanto vigor, tenía un vello sobre su cuerpo. En Israel, en hebreo, como ejemplo, se dice que cuando la comida ya está hecha, se dice así, asiú. Esta es la misma palabra del nombre de Saúl. Lo que quiere decir este nombre es que él sale del vientre de su madre y como un hombre adulto ya, es decir, con fuerza, con todo el cuerpo cubierto de un vello. Entonces vemos que era muy fuerte, muy potente, y por lo cual se explica que la primogenitura al parecer debió ser de Jacob, es decir, de Jacobo, pero que simplemente su hermano era tan fuerte que dentro del vientre él lo detiene a Jacob y sale el primero, por lo cual Jacobo lo tenía agarrado del talón.
para tratar de evitar que saliera Esaú primero. ¿Y cómo se dice talón en hebreo? Se dice Akeb. Ayin, Kuf, Bet. Son las letras de las que está formado este nombre. Y también, como se dice Jacobo, se dice Jacob, es decir, que tiene la palabra Akeb dentro de su nombre. Y a su vez la palabra Jacob quiere decir irá en pos de. Porque en hebreo la palabra ir en pos de o seguir a alguien también tiene que ver con el talón, porque va como pisándole los talones. Entonces, vemos como en el nombre Jacob ya se esconde la esencia de lo que va a ser gran parte de su vida, porque gran parte de su vida Jacob va a ir en pos de lo que él pensaba que le pertenecía, que era la primogenitura, y luego la bendición de su padre antes de morir como primogénito. ¿Qué es lo que podemos entender de todo esto? Que la vida de Jacob en gran parte debió ser una vida con mucho sufrimiento y mucha frustración, sabiendo que él tenía que haber sido el primogénito, pero que lo había perdido por la fuerza de su hermano. Y aún hoy en día muchas personas se preguntan si lo que hizo Jacob para obtener la primogenitura, cambiándola por un plato de lentejas, si eso no fue algo incorrecto o injusto, tramposo, no de acuerdo a lo que uno esperaba de una persona recta como se le presenta a Jacob. Esto es una pregunta que surge muchas veces y también el tema de cómo consigue la bendición de su padre. Antes de morir, su propia madre le da la idea de ponerse una piel sobre su cuerpo, una piel de oveja, porque como su padre ya estaba muy viejo, entrado en años y ya no veía bien, solamente iba a sentir esa piel. ¿Recuerdas la historia, el texto? Y dado que Esaú tenía ese vello en el cuerpo, iba a creer que era Esaú. Y así fue como recibe también la bendición de su padre. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Jacob sí era un hombre justo, pero al parecer la mayor parte de su vida había estado en pos de recuperar lo que había perdido, lo cual representa una también especie de frustraciones. Eso no es felicidad, eso no es paz. Es como cuando uno siempre está pensando que alguien muy malo, que le quitó lo suyo y está tratando de recuperarlo todo el tiempo, quieres obtener nuevamente lo que alguna vez fue tuyo, y tu pensamiento y tu ser están ahí. Entonces, ahora, luego de que Saúl finalmente quiere matarlo, él escapa a Harán, pero en este momento él quiere volver. En este contexto, en esta historia, entonces, va a enviar personas que hablen con él para persuadirlo de que venga en son de paz. Y ahí comienza la porción que se llama Baishalach, que viene de la raíz enviar, Shin, Lamed, Het. O sea que el nombre de esta porción o estudio en sí es y enviará, porque Jacob va a enviar a su gente para hablar con Esaú. Pero aquí hay algo muy importante porque hay una especie de estilo de cómo se dirige Jacob a Esaú y cómo él orienta a sus enviados a hablar con él. Y esto es lo que analizaremos antes de entrar directamente en el contexto. Veamos en Génesis 32:4 dónde comienza esta porción y recalcaremos dónde aparece esta expresión ¿por qué? Como dice Jacob cuando habla con sus enviados. Les dice, así diréis a mi señor Esaú, esto es lo que ha dicho vuestro siervo Jacob. Es decir, que él se dirige a Esaú como su señor y se presenta él mismo como su siervo de Esaú. Luego, otra vez aparece y dice así, y la enviaré a su sierva de Jacob a hablar a mi señor y a caerle bien. Es decir, de nuevo se refiere a su hermano Esaú como su señor. Y después en Génesis 32:19, esta ofrenda es un envío de mi señor Esaú, es decir, él también envió ofrendas a su hermano
y en todas las ocasiones aparece la expresión mi Señor. Pero, ¿qué ocurre la noche antes de que Jacob se encuentre con Esaú? Luego de que le envía a toda su gente a hablar con él y a convencerlo de que va en son de paz. Veamos en Génesis 32, 21. Vamos, te voy a leer el texto completo, el texto sí, de Génesis 32, capítulo 21, para poderte dar una explicación de lo que hoy día nos han enseñado. Dice así: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Versión Reina Valera 1960. Bien, te leo todo el contexto porque en este momento te voy a dar la explicación cristiana que en algún momento me dieron a mí. Esa noche, antes de encontrarse con su hermano Esaú, lo que nos dicen es que Jacob lucha y lucha. Algunas veces te dicen que es con el ángel del Señor, otras veces te dicen directamente que es contra Dios mismo y que toda la noche está luchando y perseverando por su bendición, pero no te dan un contexto completo, primero, de cómo se da esa lucha, de qué bendición estamos hablando, de por qué, si en verdad es cierta esta explicación que te dan, por qué Dios mismo o nuestro Señor Jesucristo tendría que bajar a luchar con Jacob. Es un poco incongruente para mí pensar. Ahora, un tip muy grande. ¿Por qué cuando empieza a rayar el alba, este varón se quiere ir? Ese es otro detalle. Ahora, otra de las cosas que te dicen en las explicaciones o teologías, o llamémosle propiamente ideologías cristianas, está luchando, lo bendice, bueno. ¿Y qué sucede aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos quieren decir? Dicen: Jacob era un varón muy orgulloso. Jacob era un varón muy fuerte. La única forma en la que Dios podía hacer que se arrodillara delante de él fue descoyuntándole el muslo. Es la explicación que nos dan, es lo que nos dicen, y también después de todo esto, que este lugar fue nombrado Peniel. ¿Por qué? Porque vio a Dios cara a cara y obtuvo su bendición. Sí, yo me quedé igual. Pero bueno, ahora te voy a dar el punto de vista hebreo y esto va a causar mucha controversia y también mucha inquietud. Entonces, única y exclusivamente vamos a ver ahorita la primer parte de este estudio y espero me puedas hacer llegar tus comentarios al respecto, de saber si ya conocías este estudio de cómo se maneja desde el punto de vista judío. Entonces,
Dice así, continuando. Y pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y levantándose aquella noche, tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó al vado de Jacob. Tomólos pues y pasólos el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y quedase Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y ahí es donde aparece un error en la traducción. ¿Por qué? Porque dice, luchó con él un varón. Es decir, esa era la noche antes de que se encuentre con su hermano y se va a dormir y dice que luchó con él un varón. Pero, como dice en el original hebreo, nuevamente ofrezco una disculpa por mi mala pronunciación, pero hacemos lo mejor que se puede. Beyotari Jacob levadó, Beakeb Ishmo ad alud ash ahar. En concreto, que nos dice, no dice varón, porque varón puede ser un ser humano, dice Ish. Ish no es tampoco Adam, Adam es un ser humano, y si fuera varón sería Shahar, pero aquí dice Ish, y la palabra Ish quiere decir personaje, no necesariamente quiere decir hombre, ser humano, o sea, que algo, un ente, comienza a luchar con Jacob esa noche, y aquí se desarrolla uno de los eventos más fascinantes de la Torá, donde se esconde realmente secretos increíbles con una enorme profundidad espiritual. Volviendo al texto, tal y como aparece en la Reina Valera. Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raye el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Bien, ¿qué es lo que hay que entender aquí? Primero, que un ente lucha con Jacob durante la noche cuando él duerme. Después, este ente, cuando está por llegar el alba, quiere irse, pero ahí es donde empieza este diálogo entre Jacob y este ente, donde el mismo ente le va a cambiar el nombre a Jacob. Es decir, Jacob le dice, no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Y entonces este ente le dice, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le responde, Jacob. Y ahí es donde el ente le dice, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Y aquí ocurre algo realmente fascinante y profundo, porque primero, ¿quién es este ente? Y vamos a entender que lo que le pasaba a Jacob era que durante toda su vida él había estado en pos de recuperar lo que no era de él, por lo cual seguramente se había sentido mal y había hecho un par de acciones para recuperar lo que era de él. Y ahora él estaba a punto de encontrarse otra vez con ese hermano, el cual supuestamente había engañado de alguna forma para quedarse con la primogenitura. Entonces durante esa noche aparece este ente que no se sabe realmente quién es, pero empiezan a luchar y antes de que termine la lucha, Jacob le pide que lo bendiga. Y entonces este ente le pregunta su nombre y al decir Jacob, él dice, no, ya no será Jacob sino Israel. Bueno, para profundizar, este ente al parecer no era material, era un ente espiritual y es muy posible que fuese el innombrable. No, no hablamos de Carlos Salinas, no, estamos hablando del maligno. Así lo explican en la cábala hebrea, que al parecer era el acusador, el maligno, el ente oscuro, que vino en todo su poder a luchar con Jacob, a hacerle una especie de último examen. Y ahí es que al preguntarle a Jacob su nombre y Jacob decirlo, este ente le dice, no, ya no es ese tu nombre. Porque recordemos que el nombre Jacob representa la esencia de estar en pos de algo. Es como estar en un estado de falta de paz todo el tiempo, porque estás siempre en pos de, buscando, tratando de recuperar.
Y esto se conecta a la forma en que Jacob se refería a su hermano como mi Señor. ¿Por qué? ¿Quién es tu Señor? Si tú tienes un Señor, quiere decir que tú eres su siervo, eres su esclavo, estás atado a alguien. O sea, que él mismo veía y se consideraba como atado a Esaú, por más que ya había recuperado su primogenitura, había recuperado la bendición de su padre, pero había algo a nivel espiritual que parece que lo ataba a él como él era el esclavo de Esaú. Y ahí vamos a conectar esto también al tema de las dudas, porque por ejemplo, no solo el que está deudas, esclavo de él, que te ha prestado ese dinero, sino el que presta el dinero también está atado al otro. Este tipo de conexión, que no es nada sana, a veces tiene que terminarse de alguna manera. Por ello es que en la religión hebrea, los judíos, existe el año de la omisión, el Shinat Shemitah, que es cuando se borran todas las deudas, porque la deuda no es algo malo solo para el que debe, sino también para el que le deben. Por ello, vemos que aquí el mismo nombre de Jacob dice estar en pos de, es decir, que todo el tiempo su nombre iba a señalar esa situación. Pero aquí, este ente oscuro le dice, desde ahora no te llamarás Jacob, sino Israel. Ni más ni menos, pero ¿y qué quiere decir Israel? Veamos, la palabra Israel se divide entre Yud, Shin y Resh, que es Yashar, y Aleph Lamed, que es Dios. Es decir, que la palabra Israel quiere decir directo a Dios. Es decir, que en supuestamente maligno, él le cambia el nombre y cambia su esencia, porque ya no estará en pos de, sino Jacob, sino que ahora estará directo a Dios. Se acabó ese señor que tenía antes, que era Esaú. Ahora su señor va a ser Dios. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Es la libertad. Porque la única libertad está cuando tú te ves directo con Dios. Y con ningún intermediario. Ninguno. Ni tampoco estás atado a otro que al fin y al cabo se convierte en tu Señor. Y aquí está parte maravillosa. Se esconde algo muy profundo, porque ¿quién fue ni más ni menos quien libera a Jacob de su esclavitud? El maligno. Ahora, veamos el final de esta porción, porque como dice, cuando esto termina, Jacob mismo le pregunta el nombre al maligno. Veamos el verso 29. Entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre. Y él le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. O sea, que el maligno no estuvo de acuerdo en darle su nombre. ¿Qué vemos aquí? Que Jacob, por más que era un hombre justo, porque también dentro de la palabra Israel, la palabra Yashar, no solo es directo, sino que justo también. Es una persona recta. Llega el maligno una noche antes de que él se encuentre con su hermano. ¿Para qué? Para cambiar su esencia. Porque después de pasar ese examen de lucha con el maligno y no rendirse, ahí él deja de ser el Jacob que iba en pos de. Y cuando se encuentra con su hermano Esaú, ya va a encontrarse siendo otro, es decir, ya no es Jacob, ahora es Israel. ¿Se dan cuenta del poder que tiene esto? Entonces, en ese momento ellos se abrazan cuando finalmente se encuentran, porque ya no viene Jacob con la esencia de esclavo, del siervo, del que está endeudado por lo que ha pasado entre ellos, el que está atado a su hermano. No, él llega como hombre que ahora está conectado directo con Dios, libre. Y por eso mismo, al parecer también Esaú deja de sentir ese odio y ese deseo de matarlo. ¿Se dan cuenta cómo influye en todo nuestro mundo y alrededor? Nuestro cambio interior,
por qué Esaú quería matarlo, pero ¿a quién quería matar? A Jacob, a ese hombre que estaba en pos de, que no tenía la paz dentro de él. Pero cuando se encuentra con su hermano, él se encuentra con Israel. Entonces ya no está esa energía de odio, porque se está encontrando con una persona que ha cambiado, que ha tenido un cambio esencial en su ser. Bien. Por último, pero no menos importante, veamos los últimos versículos, el verso 30. Y llamó Jacob el nombre de ese lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué quiere decir Peniel? El nombre que le da. Pen, non, yud. Quiere decir cara y él quiere decir Dios. Es decir, cara de Dios es el nombre de ese lugar. Es decir, el primero se encuentra con el maligno, pero a través del maligno, él ve a Dios, se conecta con Dios y se libera de todo lo que él tenía sobre sus hombros. ¿Qué nos enseña esto? Que a veces el maligno está frente de nosotros, haciendo nuestro último examen para que podamos liberarnos, para que podamos subir ese peldaño espiritual, para que podamos avanzar más, un escalón. Y relacionemos esto con lo que nos pasa hoy, que nos fijamos en las demás personas e identificamos como de la oscuridad quien tiene muy malas intenciones para con nosotros, pero recordemos que ellos están ahí para algo. Están quizás siendo nuestro último examen, nuestro último filtro, antes de que podamos ya conectarnos directo a Dios, mirarlo cara a cara y ser libres. Recordemos que ni siquiera Moisés pudo ver a Dios cara a cara. Esto lo menciono por aquellos que toman literalmente del texto donde dice que vio a Dios. Y también porque hay otras ideologías cristianas, en donde te dicen que cómo puedes ver a Dios, que a Dios no se le puede ver. Pero luego te dicen aquí, cuando se habla de esto, que él lo vio, que vio a Dios cara a cara. Entonces hay por ahí ciertos detalles, por eso te hago mención de esta parte de Moisés, que ni siquiera Moisés pudo ver a Dios cara a cara, y aún siendo ese profeta de ese gran calibre, de ese gran tamaño, ¿verdad? Bueno, no el autor porque es el Espíritu Santo, pero el redactor de la Torá, ¿no? Y el más grande representante de la ley para los judíos. Bien, espero que esto te sea de gran edificación para poder mejorar y cambiar lo malo que hay dentro de nosotros, ser libres, ser justos, porque nuestra esencia verdaderamente al cambiarla, cambia todo nuestro entorno, cambia toda nuestra cosmovisión, y es cuando comenzamos a vivir una vida espiritual nueva y plena, teniendo dentro de nosotros a nuestro bendito Yeshua, y pudiéndonos conectar finalmente con la cara hacia Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, muchísimas gracias. Espero que te haya sido edificante este video y primeramente Dios estaremos subiendo la segunda parte porque yo sé que va a haber muchísimas dudas, muchísimos cuestionamientos, pero estamos aquí para aportar y para aprender todos unos de otros. Te agradezco mucho tu tiempo, que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre de ti y sobre de todos tus seres amados. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Shalom.